Hola i benvinguts al podcast de l'Aula Creativa Virtual. El meu nom és Paulino García i us dono la benvinguda a aquest nou episodi. Un episodi que, com els anteriors, pretén donar difusió a projectes, notícies, novetats literàries, així com donar veu a personalitats de l'àmbit educatiu. Així doncs, en l'episodi d'avui tenim el plaer de comptar amb l'escriptor Iñaki Sainz de Murieta, que ens presenta la seva última publicació. És una publicació en format de còmic que es titula Hernán Cortés, que tracta d'aquest capità espanyol que va liderar en el segle XVI la conquesta de l'imperi Azteca, i veurem quins són els detalls d'aquesta última publicació i d'altres que ha realitzat, ja que el nostre convidat d'avui no només és escriptor, sinó també és mestre i antropòleg, i segurament la seva formació li ha marcat la seva línia d'escriptura, el seu estil literari, i bé, serà moment de conèixer-lo i de gaudir del que ens explicarà. Si teniu qualsevol suggeriment, qualsevol pregunta, qualsevol comentari al respecte de l'entrevista que farem a continuació, no dubteu en participar a través dels nostres perfils de Facebook, Twitter, Instagram, enviant una nota de veu o un missatge, i estaré encantat de fer-li arribar al nostre convidat. Així doncs, comencem avui l'entrevista a Iñaki Sainz de Murieta. Comencem. Buenos días, Iñaki, y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por atendernos unos minutitos para hablar de tu última publicación. Gracias a vosotros, como siempre. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues a ver, para los que a lo mejor no te conozcan todavía, pues me gustaría, pues antes de empezar a hablar de los detalles de esta última publicación, Hernán Cortés, que ha sido ilustrada por Miguel Berzosa, también, ¿no? Que en colaboración contigo, pues que nos comentaras un poco tus orígenes, cuál es tu trayectoria así a grandes rasgos en el ámbito literario, porque bueno, hemos comentado en el inicio de este episodio, pues que no solo tienes formación a nivel de literario, porque tienes varias publicaciones, ¿no? Sino que eres antropólogo, y a lo mejor esta base de formación también te ha marcado un poco tu perfil literario, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, al final, bueno, yo creo que la antropología es el eje sobre el que se desarrolla mi obra. Son ya muchas publicaciones. El otro día estaba contando y he participado en unas 20 aproximadamente, muchas que son mías y otras colaboraciones y demás. Y la verdad que estoy súper contento porque hace 20 años que empecé en este ámbito y poco a poco voy haciendo carrera, que es lo más complicado, sobre todo hacerlo de manera profesional, como empieza a ser mi caso ya desde hace unos cuantos años, Uh-huh. y es muy complicado. Entonces, pues bueno, la importante para mí en esta faceta, sobre todo, mi formación como profesor, soy maestro y profesor también de secundaria, y bueno, y como antropólogo, que es el eje sobre el que gira prácticamente toda mi producción, como se puede comprobar. O sea, el caso del cómic de Hernán Cortés es un ejemplo, pero hay mucho más. Tengo narraciones y leyendas vascas, Uh-huh. las aventuras de Canide, que luego hablaremos seguramente de Sí, ello, sí, sí. y tantas otras cosas. Entonces, sí, la antropología es, por así decirlo, o la literatura es mejor todavía, explicado así, la forma de trabajar la antropología desde un ámbito no científico para mí. Claro, Entonces, de liberarme de los corsés académicos y desarrollarla. a mí me ha llamado la atención, viendo tus diferentes publicaciones, es que la manera de acercar la historia de una manera más amena, ¿no? Digamos, que se pueda entender mejor para los más pequeños, ¿no? Independientemente de esta última publicación de la que hablaremos más adelante, pues me ha llamado la atención una en concreto, una colección, ¿no? Que se llama Las aventuras de Canide o Canide.
en la que hablas un poco de la prehistoria, ¿no? De los valores que quizás hemos olvidado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero que también pueden ser muy importantes para las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces esta idea de acercar la historia de este modo más ameno, más visual, o no sé qué adjetivo utilizar, ¿responde a algún objetivo personal o ha surgido o cómo ha ido el Bueno, proceso? el objetivo siempre es didáctico, siempre, al menos en este caso de las aventuras de Canide, que son ya 6 publicaciones, 2 de ellas están también traducidas al euskera, Ujú. ojalá que se puedan traducir al catalán el día de Esperemos, mañana, esperemos. Sí, sí. maravilloso, ojalá alguien esté interesado y lo quiera hacer. Y ahora estamos con la 7ª entrega, a ver si la Ujú. terminamos este año y sale, y la verdad que muy contento. Todo surgió pues por varios factores así. Por un lado, yo participé en muchas campañas de excavación, tanto en ECAIN como en Sechiqui, y bueno, estuve trabajando como responsable de un centro aquí en Guipúzcoa, y la verdad que eso para mí fue súper enriquecedor. Y luego, pues como profesor, pues vi que no había mucho material didáctico en torno al tema, entonces me propuse pues hacer un libro que fuera pues a la vez didáctico, con Ujú. arqueología experimental, y a la vez que fuera entretenido. Y de ahí surgió Canide, propiamente, que de hecho es un juego porque tiene que ver con una campaña de excavación en Ekain. Entonces de Ekain viene Canide porque me encontré los restos de un niño pequeño ahí Ostras. en la cueva, propiamente, desenterramos ahí unos restos, y bueno, y a mí eso pues me trastocó un poquito, y luego pues las experiencias posteriores pues también en cuanto al mundo de la arqueología y del depósito de los bienes, Sí. y bueno, y pues al final pues vuelves al ámbito educativo y dices, oye, pues vamos a tirar aquí de esto, a ver si podemos ayudar a que los niños de hoy puedan ser los académicos y los investigadores de mañana. Ujú. Entonces tengo entendido que las diferentes publicaciones que has hecho también tienen un fondo de recopilar información histórica, ¿no? De documentarse antes de quizás elaborar una trama a partir de la cual poder captar la atención del lector. Y no sé si ha sido así en todas las publicaciones que has hecho, incluso esta última, ¿no? De Hernán Cortés. Si te has basado en alguna efeméride histórica concreta o ha sido más sobrellevando un poco la trama que has ido haciendo, digamos. Bueno, no, ha sido sobre todo investigando. Aquí detrás tengo un poco la prueba. Eh, Sí. hay que leer, investigar mucho, muchísimo para los dos cómics, tanto el de Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II y Hernán Cortés. Estuve investigando varios años, leyendo tanto material de España como de México. Ujú. Entonces, comparando un poco todo, son dos cómics que son primos, por así decirlo, los dos ilustrados y coloreados por Miguel Berzosa, y que es mi artista de cabecera, el ilustrador con el que tengo la mayor parte de las publicaciones de este tipo. Ujú. Y la verdad que estoy feliz. El trabajo de investigación es muy importante, siempre con una mente abierta, no caer tampoco en nacionalismos ni españoles ni mexicanos, sino intentar tirar un poco por psicología y ver qué hay detrás de esa figura, bueno, que explicarla. O sea, no entramos en la conquista propiamente, la Sí, de México, sí. que, que no fue llevada a cabo por los españoles, sino que tuvieron a los aliados tlaxcaltecas por detrás, que fueron los que animaron a Hernán Cortés a marchar sobre Tenochtitlan. Y bueno, y nos quedamos justamente en la entrada, bueno, que al fin y al cabo, pues Moctezuma los invita a ir. Hay un juego de traiciones, de alianzas, de todo tipo, que se entremezcla muy bien en la historia. En el cómic también lo he intentado reflejar, Ujú. y es muy interesante, y es justamente eso. De hecho, Hernán Cortés, el viaje comienza con una pequeña traición, porque eh, ignora el mandato de Diego de Velázquez y hace lo que él quiere. Ujú. Entonces, y a partir de ahí siempre está la sombra del gobernador de Cuba por detrás como amenaza, y él lo que intenta es esquivarla mediante todos los subterfugios posibles. Entonces, pues es una huida hacia adelante,
para llevar a cabo pues esa misión que se había autoimpuesto él. Ujú. ¿Podríamos decir que es como una novela histórica traspasada al cómic o cómo la calificarías, digamos, la Pues un cómic histórico, al fin y al cabo, que cómic es un poco histórico? el encargo editorial. Me encargaron los dos y yo encantado, sí, al fin y al cabo, pues entra dentro de la colección Famosos en cómic, Ujú, porque se centra en un personaje. Veremos si puede haber una segunda parte o no. Eso dependerá también de las ventas. Si va bien y de repente pues la editorial me dice, "Oye, que ha funcionado de maravilla, nos están pidiendo pues una segunda parte", entonces ahí entraríamos ya ujú, en lo más complicado, que es explicar justamente la caída de México ujú. a manos de los españoles y del resto de los Ah, aliados, que eran muchísimos más. y también es un tema No un son solo México. poco complicado en el sentido de que puede herir sensibilidades, ¿no? También Sí, en otro sí, lado del Atlántico, quiero decir, ¿no? sí, Depende de quién cuente la historia y cómo se cuente y demás, has de ir con un sí. poco con cuidado y atendiendo a diferentes sensibilidades. Eso es. Por eso siempre es muy importante la frase que es bastante popular de México es muchos Méxicos. Ujú, Al igual que España tiene una diversidad cultural muy importante y que hay que respetarla siempre, en Cataluña y en Euskadi lo sabemos muy ujú, bien, o sea, la historia pues es la que es y la diversidad cultural es innegable, pues en México es otro tanto. Es decir, los mexicas eran aztecas, pero no todos los aztecas eran mexicas y al fin y al cabo era un imperio como el romano, es decir, tenían subyugados a muchísimos pueblos y claro, el tema es que hoy en día no se trabaja tanto la historia desde ese punto de vista de, oye, tenemos aquí un imperio que es el mexica, que tiene sometidos a decenas de ciudades, cientos de pueblos que deben de pagar tributo. Llega de repente un elemento externo que no sabe muy bien qué hacía allí y todos les empujan. Bueno, nosotros tenemos problemas aquí, más adelante hay más honor, más gloria, más oro, más todo. Entonces, ¿por qué no nos ayudas y marchas sobre México, sobre Tenochtitlán, terminas con la Triple Alianza y todos somos libres y organizamos un poco todo? ujú. Y claro, eso es muy goloso para, para alguien que viene de Extremadura, Sí. termina en Cuba y de Cuba pues quiere seguir conquistando el mundo por la gloria del imperio que estaba comenzando en esos momentos. Ujú. ¿Y crees que este tipo de publicaciones, no solo la que nos presentas hoy, sino otras que pueden ser similares, pueden ayudar a que la gente no se olvide de hechos históricos relevantes y que no pasemos de puntillas bueno, pues, personajes históricos como Hernán Cortés, ¿no? Que a lo mejor cada vez se conoce menos o cada vez no se sabe realmente qué es lo que sucedió tantos siglos atrás, ¿no? Y a lo mejor gracias a esta vuelta de tuerca que le das a la historia, presentándola de una manera más visual y más amena para más público, pues puede hacer que la gente se sensibilice más sobre lo que pasó o sobre la realidad que vivían esas civilizaciones, ¿no? Ojalá, ojalá. Yo siempre digo lo mismo, o sea, si hay, aunque solo sea una persona que gracias a algo de lo que yo he escrito comienza a investigar y se desarrolla como académico y ojalá pudiera llegar a ser doctor, para mí sería el mayor de los orgullos. Es Ujú, decir, esto tiene que ser siempre una pequeña piedra de toque, un pequeño hito en el mejor de los casos de decir, oye, pues mira, pues he leído esto, me interesa, voy a leer más, voy a investigar más. Y ojalá que el día de mañana pues pueda tener un desarrollo mucho más largo y de mejor recorrido que el que estoy teniendo yo y el que tiene cualquier otra persona. ujú. Es decir, lo importante es que todos rememos en distintas direcciones porque eso es importante, que haya diversidad y que no hay voces autorizadas habiendo pasado 500 años, o sea, nadie conoció a Moctezuma, tenemos los hechos devenidos después, todo lo que se ha consignado y cosificado, pero bueno, creo que no queda nadie vivo. Entonces, Claro. sencillo como eso. Entonces, eh, que le otorgaran a los descendientes de Moctezuma títulos nobiliarios españoles, muy enemigo no sería de la corona española, porque a un enemigo no se le dan títulos, Ujú. se dio. Entonces, no todo es como se está pintando.
hay muchos La intereses. historia no es como nos la han contado, quieres decir, que hay mucha cosa como para investigar y para, a lo mejor nos sorprenderíamos, ¿no? De las cosas La que... historia escrita siempre tiene su rasgo subjetivo y Ujú, sus intereses ocultos, es como el periodismo. claro. Todo tiene su aquel. ¿Y cómo surge la idea de focalizar esta publicación en este personaje tan importante, digamos, o conocido? ¿Es porque te llama la atención ya personalmente o porque tenías más información sobre la cual trabajar? ¿Cómo surge Bueno, pues fue una propuesta editorial. Me propusieron ser guionista Ujú, de cómics. ujú, Nunca lo había hecho y la verdad, pues que, hombre, leer cómics, pues sí, siempre. Pero, pero de dar el paso ya de la literatura, de ser escritor a ser guionista, pues al fin y al cabo, pues es una responsabilidad. Entonces me lo ofreció la editorial, la asumí con muchísimo cariño, muchísimo entusiasmo. Primero Moctezuma, luego Hernán Cortés, porque me dieron un listado de personajes que podrían ser interesantes para ellos, porque habían sufrido, pues, habían tenido demanda de ese tipo de elementos, de producciones, ujú. de títulos. Y bueno, y elegí varios, Moctezuma, Hernán Cortés, Pizarro, que tendría que comenzar, si acaso, más adelante, y alguna cosilla más, pero bueno, veremos porque depende de muchos factores, si lo puedo llegar a hacer más o menos, porque tengo mm, ahora mismo bastante carga de trabajo. Claro. Además he sido padre hace nada, Claro, entonces entonces eso la ya prioridad es limita mucho. el hijo. Sí, sí. Entonces es lo que hay, voy haciendo cosas, pero bueno, al fin y al cabo, pues si no hay, por así decirlo, que estoy encantado con la editorial, con todos, pero es muy difícil trabajar bueno, de profesor y tener también una carrera literaria, pues, Ah, y hacer con difusión, mucha ¿no? También producción. de tus obras, ¿no? No sé si estás participando en algunos eventos, digamos, para presentar tu última publicación, o si los lectores o oyentes que nos están escuchando en este podcast pueden decir, ostras, pues que me gustaría conocerlo, puedo ir a tal sitio donde estará presentando el libro o el cómic. ¿Cómo Yo va cómo va siempre estoy abierto esta a difusión? sí, a ir a donde me inviten. Ujú, Es bastante complicado, suelo ir pues, muchas veces pues, a colegios ahí me dicen, oye, Niki, ¿podrías venir a dar alguna charla, algún algo? Pues ujú, siempre que sea posible, pues voy. Eh, eh, También pues presentaciones pues he solido hacer bastante en la FNAC, ujú. tanto en las aventuras de Caribe, Moctezuma, narraciones y leyendas vascas. Estuve pues en las tres capitales, por así decirlo, además de Gasteiz, pues estuve en Pamplona, en Donostia, en Ujú. Bilbao. Entonces, pues para mí es un orgullo y un placer. Muy bien. También en librerías pequeñas, que son las que dan vida también a la obra, o sea, poder estar ahí hacer una presentación en la Diputación y que vaya gente, y para mí es una maravilla. Lo mismo pues Radio Euskadi con Iñaki Calvo, televisión en Tele7 con Susana Porras. Ujú. Para mí es un gran placer contigo aquí ahora mismo, O sea, Paulino. hacer una Entonces, diversidad de, ¿no? De opciones, ¿no? Para llegar a más gente, hay que ¿no? tocar muchos Ujú, palos, pero claro, es muy ujú, difícil llegar porque al final es una gota en un océano editorial. ujú, Hace unos años se publicaron en torno a 90.000 títulos anuales. Entonces, que tu libro salga en los medios es muy complicado. Que te ujú. hagan caso ya una vez publicado, Ya, 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 ni ya, te cuento. ya. Complicado. Entonces siempre es como que se van quemando etapas, se van quemando los libros, y si se mantiene algún libro es porque se ha hecho todo Ujú. muy bien, pero es carísimo. Y cómo pueden encontrar tu última publicación, los que nos están escuchando? ¿Lo pueden encontrar en formato físico y digital? ¿O hay solo un formato publicado? Explícanos un poco esto, para que la No, está gente... en formato físico y digital, en papel e ebook, Ujú. tanto a través de editorial como Amazon, el Corte Inglés, la Casa del Libro, Elcar, Vale. eh, donde se pida, en las librerías pequeñitas también. A veces hay problemas de distribución Ujú. porque esa es la otra pata del mundo editorial. A veces hay distribuidoras que llevan a toda España y en otros momentos no. Entonces, dependiendo de con qué distribuidora tenga el contrato, la librería o la plataforma, llega más fácil o es un poco más complicado. Vale. Entonces, bueno, la cosa es pedirlo.
pueden entrar también en sainzdemurieta.com, apellido, Sí, ahí sale para toda ver tus sí, libros y ahí tus está todo, publicaciones, el ¿no? catálogo, cómo comprarlo directamente en la Vale, editorial o donde sea, y de ahí viene todo. O muy sea bien, que muy bien, muy te bien. animo a la gente y encantado. Y bueno, lo que me comentabas antes, a ver si poco a poco pues también te pueden hacer la traducción al catalán también para poder llegar estas publicaciones también a otro tipo de público también, que también es importante difundir cultura en diferentes lenguas y que también pueda llegar a más gente, evidentemente, ¿no? A mí lo que más me ha destacado de tu obra es eso, ¿no? Del poder transformar un contenido que puede ser muy pesado, ¿no? Yo también soy maestro y explico historia y a veces es complicado hacer entender y motivar al alumnado hacia hechos concretos históricos que han marcado en nuestro pasado, pero también nuestro presente, ¿no? Somos los herederos de nuestros antepasados, ¿no? Y esta manera de publicar pues me parece muy interesante para que la gente se anime a entender de dónde venimos, quién somos y quizás hacia dónde vamos. Y por eso te quería también agradecer que hicieras este esfuerzo de poder asistir hoy a nuestro podcast, explicar los detalles de tu obra, porque creo que es un ejemplo de cómo hacer difusión literaria y cultura a través del cómic. Ujú. Gracias a ti, Paulino. Ya sabes que aquí me tienes para lo que haga falta ahora y cuando quieras. O sea que Muy aquí bien. estoy. No sé si quieres comentar alguna cosita que digas, ostras, pues me gustaría destacar algo, alguna novedad, algunos proyectos de futuro, a lo mejor que tengas pendiente y que la gente pueda, digamos, estar a caso de futuros proyectos Ujú. que te vengan. Sí, 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 sí. Pues mira, es que además del cómic, hace poquito sacamos también Mercedes Pérez Agustín y yo, pues otro libro, Sí, que es Mitos y leyendas de los nativos norteamericanos para la ajá, enseñanza del español. vale. Tenemos aquí. Ah, pues explícanos un poco, si quieres, sobre esta publicación. Este es una publicación universitaria con la editorial Sanz y Torres Ujú, y, bueno, tiene, pues, de lo que hablábamos antes, mucho de antropología y luego literatura. Es decir, tiene una serie de cuentos tradicionales de los nativos norteamericanos. ujú, Mercedes Pérez Agustín es doctora en filología inglesa y además especializada en este tipo de literatura y la verdad que hemos hecho muy buen equipo y vamos a ver si podemos seguir haciendo más cosas juntos, porque la verdad que es una persona maravillosa y estoy súper contento. ujú. Y lo mismo que esto, pues también pues narraciones y leyendas vascas que, que bueno, que se intenta novelar parte del folclore vasco, Sí. navarro, y bueno, yo creo que está bastante recomendado porque es que bueno, ha salido pues en Radio Euskadi, en muchos sitios. ¿Pero está traducido al La castellano verdad que o está sí, sí, en está en vasco? español. Vale, Está en español. vale. Entonces, la verdad que es bastante interesante porque, bueno, aparte de que es gordito, Ujú. esto siempre es de agradecer. ¿Eh? Entonces, todos aquellos que quieran bueno, que quieran leer un poquito sobre mi tierra, la verdad que pueden tener ahí todo lo que quieran y más. Ya ves, o sea, todo es antropología. Muy bien, muy Todo bien. lo que sean planos y Muchos proyectos paralelos por lo que veo, ¿no? Y todo relacionado con lo que te gusta, la antropología, ¿no? La historia, los orígenes, ¿no? Y sobre todo esta última publicación que has comentado, las de las leyendas vascas, a veces también son cosas que se pierden con el tiempo, ¿no? Si no se traspasan esa cultura que va pasando de forma oral, si no se traspasa en una publicación y queda por escrito, son cosas que tienden a difuminarse o incluso a desaparecer. Entonces, una manera también de mantener las raíces, los orígenes, ¿no? Y que, bueno, que igual como hay culturas de las que hablas en tus libros que han desaparecido, pues a lo mejor estos pequeños granitos de arena que escritores como tú van haciendo y van poniendo tinta sobre papel, pues hace posible pues que se mantenga en el tiempo y que la gente valore de dónde es, los orígenes y bueno, que las tradiciones se sí, mantengan, ¿no? Que es importante. eso es. Y no olvidar quiénes somos, que al final es importante porque en el mundo de la globalización, pues tenemos que saber muy bien de dónde venimos, a dónde vamos, pero sobre todo de quiénes somos hijos también. Uh -huh. Es importante, es decir, no quedarnos con las películas de Hollywood, sino pensar un poco
de dónde viene esto, por qué hacemos estas cosas que hacemos hoy en día, esta tradición que tenemos a nuestras espaldas, a qué se debe, que yo creo que es lo más importante, el bagaje que llevamos como sociedad y esa diversidad propia que últimamente pues está siendo horadada por todas esas influencias externas que al final nos condicionan y nos homogeneizan y no es tampoco bueno, porque la diversidad aquí en la península ibérica es preciosa a nivel cultural, geográfico, lingüístico, a todos los niveles, y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Es decir, tenemos aquí una maravilla que tenemos que defender de algún modo, porque es que si no se pierde. O sea, van a pasar 2 generaciones, 3, Ya nos acordarán y de nadie va la... a saber nada, porque no se trabaja. En los colegios se trabaja de puntillas, pero queda eso, pues se trabaja, pues, por ejemplo, aquí, pues, Olencero, pues un poquito, que viene a ser el Santa Claus, el Papá Noel, pero no se sabe de dónde viene la tradición y se entiende que es antiquísima, medieval o incluso prehistórica y no tiene nada que ver. Entonces, hay que saber de dónde venimos y saber qué está ocurriendo para darnos cuenta de todo lo demás. Pero bueno, Pues la labor de esperemos que todos. Nosotros los docentes empieza en casa. Esperemos que con Todo obras empieza en como la casa. que nos has presentado hoy, pues la gente se anime a conocer esta parte importante de nuestro pasado y bueno, pues que tengas mucho éxito, ¿no? Que podamos ver a corto plazo de decir, ostras, pues ha llegado a mucha gente, la gente habla de esta publicación con entusiasmo, que es lo que queremos, ¿no? Y desde aquí desearte toda la suerte del mundo y éxitos que te puedan venir. ¿De acuerdo? Gracias. Pues Pues nada, muchísimas gracias a gracias, todos. Iñaki. Igualmente, feliz semana, que os vaya todo muy bien. Muchísimos éxitos para ti también. Gracias. Y saludos a todos. Aquí me tenéis para lo que haga falta. En Gracias. mis redes podéis encontrarme, en Instagram en Imurieta y en página web saintemurieta.com. Muy Perfecto. sencillo. Pues lo publicaremos enseguida la entrevista en nuestro podcast, en nuestro perfil de Instagram para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y si nos llega alguna pregunta que no te he podido hacer o que o se ha pasado de largo o algún oyente interesado en tu publicación que te quiera hacer llegar, pues si no te importa, pues te lo haré llegar, ¿vale? Para Sí, lo que... retomamos y respondemos todo lo que haga falta. Perfecto. Muchísimas gracias, Iñaki. Estamos en contacto, cualquier cosa, ya sabes que aquí tienes tu casa y nada, pues todo el éxito del mundo, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego, A cuidarse. que vaya bien. Adiós. Agur. Adeu. Doncs bé, hem estat escoltant l'entrevista que hem realitzat amb Iñaki Sainz de Murieta, que ens ha permès conèixer més detalls sobre la seva última publicació, Hernán Cortés, i des d'aquí desitjar-li tot l'èxit del món en els seus projectes que emprengui en el futur. I bé, suposo que haureu gaudit del que ens ha explicat, de la seva passió pels fets històrics, que sense aquesta motivació seria molt difícil d'entendre i de fer arribar als més petits i no tan petits, que els agradi conèixer els successos del passat i entendre el nostre present i, per què no, poder intuir el que ens depararà el futur. Espero que hagueu gaudit d'aquests minuts amb Iñaki i recordo que podeu fer-nos arribar qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol suggeriment relacionat amb l'entrevista que hem fet avui i li farem arribar al nostre convidat. Heu estat escoltant el podcast de l'Aula Creativa Virtual i el meu nom és Paulino García. Ens retrobem ben aviat.